Bueno, continuando con nuestro libro de Tiempos Modernos de Paul Johnson, continuamos. Ahí estaban los trabajadores indisciplinados, los vagabundos y otras personas descontentas u ociosas enviadas por la Checa, los tribunales revolucionarios o el Narcotrud, el organismo responsable de la movilización general de la fuerza de trabajo. A partir de enero de 1920, todos podían ser convocados a cumplir la corvée obligatoria, construcción de caminos, de edificios, acarreos, etc. Como dijo un vocero del Narcometrú, suministramos fuerza de trabajo de acuerdo con un plan y por lo tanto sin tener en cuenta las peculiaridades o las clasificaciones individuales o el deseo del trabajador de ejecutar este o aquel tipo de trabajo. Las checas de las provincias dirigían los campamentos cuya administración estaba en manos de una sección especial del Comisariado del Pueblo de Asuntos Internos, la NKVD. Había una segunda fila de campamentos que aplicaban un régimen más duro y donde se ejecutaban tareas difíciles y desagradables, es decir, en el Ártico, y que presuntamente estaban destinados solo a los contrarrevolucionarios, aunque pronto se poblaron de trabajadores comunes. El fin de la guerra civil no implicó la terminación del trabajo obligatorio. Como todas las instituciones de emergencia creadas por Lenin, se convirtió en una forma permanente. Más aún, el tercer ejército de los Urales se transformó pronto en el primer ejército revolucionario del trabajo. De acuerdo con un decreto del 15 de enero de 1920, y la mayoría de sus soldados nunca retornó a sus hogares. Trotsky se entusiasmó con lo que él denominaba la militarización de la clase trabajadora. Radek denunció el prejuicio burgués de la libertad del trabajo. El noveno Congreso del Partido de 1920 ordenó que los trabajadores que abandonaran sus empleos fueran considerados desertores de la fuerza de trabajo y fueran castigados con el confinamiento en un campo de concentración. La nueva antisociedad fue bautizada con una frase del arsenal lingüístico del leninismo: conocemos el trabajo esclavo, dijo Trotsky. Al tercer Congreso de los Sindicales: conocemos el trabajo servil, conocemos el trabajo obligatorio y regimentado de las cooperaciones medievales, y hemos conocido el trabajo asalariado al que la burguesía denomina libre. Ahora estamos avanzando hacia un tipo de trabajo regulado socialmente, sobre la base de un plan económico que es obligatorio para el país entero. Este es el fundamento del socialismo. Bukharin escribió que el trabajo obligatorio bajo el capitalismo era todo lo contrario del trabajo obligatorio bajo la dictadura del proletariado. El primero implicaba la esclavitud de la clase trabajadora y el segundo la autoorganización de la clase trabajadora. Estos dos hombres serían asesinados más tarde por las mismas ficciones verbales. En realidad, como hemos visto, la clase trabajadora estaba reorganizándose en las aldeas con un ritmo alarmante, a semejanza de los zares y antes que él de Kerensky, Lenin de un modo o de otro
tenía que obtener alimentos de los campesinos. ¿Cómo hacerlo? Utilizando el mercado o apelando a la bayoneta. Primero ensayó la bayoneta. En 1917, Lenin había incitado a los campesinos a apoderarse de la tierra. En 1918, intentó apoderarse de ella en beneficio del Estado. Su ley acerca de la socialización de la tierra, el 19 de febrero de 1918, señaló que el propósito de la medida era desarrollar el sistema agrario colectivo a expensas de las parcelas individuales, con el fin de promover una economía socialista, pero en la práctica, como observó un funcionario del Narcomsem, el Ministerio Oficial de Agricultura, la tierra sencillamente fue ocupada por los campesinos locales. Recibieron el 86% de la tierra confiscada y solo el 14% fue a parar a las granjas y comunas estatales creadas poco antes. De modo que cuando llegó la cosecha del otoño de 1918, Lenin envió al campo destacamentos armados de obreros febriles para confiscar la mayor cantidad posible de alimentos y trató de alentar la formación de comités de campesinos pobres destinados a oprimir a los que él denominaba kulaks y campesinos ricos que habían amasado enormes sumas de dinero. Más tarde, Lenin reunió todos estos recursos en grupos de obreros y campesinos pobres, formados por 25 individuos que recibían una parte de los alimentos que conseguían robar. Pero, tal como dijo Tursyuppa, comisario de Agricultura, apenas llegaban al campo, comenzaban a dispersarse y se emborrachaban. Con posteridad, Lenin inventó una nueva categoría de campesinos medios e intentó oponerlos a los kulaks. Todas estas clases existían solo en su mente y no guardaban relación con los campesinos de carne y hueso de las aldeas reales, así que la táctica tampoco resultó eficaz. Hacia la primavera de 1921, cuando se alzaron los marinos de Kronstadt, la política económica que Lenin aplicaba entonces era un fracaso evidente. La industria, de hecho, no producía nada. En las ciudades no había alimentos. De acuerdo con el reconocimiento del propio Lenin, decenas y centenares de miles de soldados dispersos estaban convirtiéndose en bandidos. Casi lo único que abundaba era el rublo papel, que brotaba casi sin descanso de las prensas de impresión y cuyo valor ahora había descendido casi al 1% o poco más del que tenía en noviembre de 1917. Algunos bolcheviques trataron de hacer de la necesidad virtud y se vanagloriaban de que se había provocado intencionalmente la inflación con el propósito de destruir el antiguo dominio del dinero. Uno afirmó que las prendas de la Casa Oficial de Moneda eran la ametralladora del Comisariado de Finanzas que disparaba sobre el trasero del sistema burgués. Zinoviev expresó a los socialdemócratas alemanes: estamos acercándonos a la abolición total del dinero. En cierto sentido, eso era cierto. El papel moneda nunca recuperó su antiguo significado en la Unión Soviética, pero el precio pagado consistió en la escasez permanente que se observaba en las tiendas. En todo caso, los campesinos no estaban dispuestos a aceptar el rublo papel de Lenin, y en mayo de 1921 él realizó su movimiento. Era evidente que si no conseguía traer alimentos a las ciudades, su régimen
se derrumbaría. Es posible que haya tenido pocas auténticas ideas económicas, pero las de carácter verbal nunca le faltaron. Ahora acuñó la frase nueva política económica. De hecho, la NEP implicaba rendirse ante los campesinos y regresar a un sistema de mercado basado en el trueque. Las pandillas de matones fueron retiradas y se permitió que los campesinos consiguieran lo que pudiesen por sus alimentos. Se autorizó la reapertura de pequeñas fábricas y talleres al margen del control oficial, con el fin de producir artículos que los campesinos estaban dispuestos a aceptar a cambio del grano. Por desgracia, la capitulación de los bolcheviques llegó demasiado tarde para afectar la siembra de 1921, y un invierno muy seco trajo el hambre, la primera de la historia rusa, provocada básicamente por la acción oficial. De acuerdo con la estimación de Kalinin, afectó a unos 27 millones de personas. Es posible que durante el invierno de 1921 y 1922 hayan muerto alrededor de 3 millones de individuos. Desesperado, el gobierno se volvió hacia la Administración Norteamericana de Ayuda, organizada bajo la dirección de Herbert Hoover. Por primera vez, Rusia, hasta ese momento uno de los principales exportadores mundiales de alimentos, tuvo que volverse hacia la agricultura capitalista norteamericana para salvarse de los desastrosos efectos de su experimento colectivista. 60 años después se repetiría el mismo esquema. Los campesinos habían destruido el alzar y posibilitado el leninismo. Contra lo que había prometido Lenin no los recompensó. Ellos exigieron su precio. Todavía está pagándose ese precio. Así concluyó en el fracaso más absoluto, el primer experimento importante de lo que ahora está de moda llamar ingeniería social. Lenin lo dominó una derrota y una retirada para desencadenar otro ataque. Pero poco después él estaba muerto y el nuevo ataque contra los campesinos quedó a cargo del monstruo burocrático que dejó. Lenin creía en el planeamiento porque era científico, pero desconocía el modo de aplicarlo. Creía que debía existir una especie de truco mágico, el que en su caso adoptó la forma de la electrificación. Como de costumbre, fascinado por la minuciosidad germánica, admiró sin reservas la obra Der Durchsuchungsstaat de Karl Bayot, publicada en 1919. Ese libro inspiró su lema: el comunismo es el poder soviético más la electrificación de todo el país. La electricidad lo lograría. Era la última palabra de la ciencia moderna. La electricidad transformaría la obstinada agricultura rusa. Era mucho mejor
electrificar todo que elaborar un complicado plan general que no era más que charla ociosa, tediosa pedantería, ignorante vanidad. Se interesó poco en el Gosplan 1921, la nueva estructura de planteamiento, hasta que asignó la primera prioridad a la electrificación. Más tarde, durante la reducción, durante el reducido número de semanas que duró el último periodo de su actividad, se entusiasmó con el asunto. Ahora sería posible construir grandes usinas eléctricas. De este modo comenzó un extraño culto que persistió durante muchos años en la Unión Soviética y que convirtió al ingeniero especializado en la construcción de infraestructuras de producción de electricidad en la figura más apreciable de la sociedad soviética, junto al diseñador de armas. El legado de Lenin fue un estado policial sólidamente construido y rodeado por ruinas económicas, pero él se fue a la eternidad soñando con la electricidad. Las confiadas expectativas de Lenin acerca de los posibles alzamientos marxistas en los países industriales avanzados están sepultadas desde hace mucho. ¿Cómo hubieran podido tener éxito? La propia revolución leninista había sido posible solamente gracias a la existencia de un enorme movimiento inorgánico, pragmático y carente de dirección de los campesinos, un proceso que Lenin no comprendió y jamás se molestó en analizar. Sus colegas, los marxistas revolucionarios de la Europa industrial, no tuvieron la misma suerte. Además, hacia noviembre de 1918, cuando se presentó la oportunidad del cambio revolucionario en Europa Central, la desalentadora experiencia de ingeniería social de Lenin, la quiebra económica, el hambre, la guerra civil y el terror masivo ya era una terrible advertencia también para los socialistas más moderados. En realidad, los extremistas se pusieron la mano y se quemaron en las llamas que ellos mismos encendieron. El 4 de noviembre de 1918, los marineros y los soldados alemanes se apoderaron de Kiel y formaron consejos obreros. 3 días después, el socialista de izquierda, Kurt Eisner, encabezó un alzamiento de la guarnición de Múnich y derrocó al gobierno bávaro. Pero los socialdemócratas que asumieron el poder en Alemania cuando el Kaiser huyó no cometieron los errores de Kerensky. Su experto militar, Gustavo Noske, apeló al ejército, que suministró un Freikorps de exoficiales y suboficiales. La negativa de los leninistas a conquistar el poder por medios parlamentarios favoreció a Noske. El 6 de enero de 1919, los leninistas berlinenses, que se autodenominaban espartaquistas, asumieron el poder en la ciudad Noske. Noske marchó sobre la ciudad al frente de 2.000 hombres. 3 días después de la ocupación, Rosa Luxemburgo y su camarada Karl Liebknecht fueron asesinados por los exoficiales encargados de llevarlos a la cárcel. También Eisner
fue asesinado el 21 de febrero. Sus partidarios consiguieron ganar solo 3 bancas en las elecciones bávaras. Pese a ello, fundaron una república comunista el 7 de abril. Duró menos de un mes y fue destruida fácilmente por el Freikorps. Sucedió lo mismo en Halle, Hamburgo, Bremen, Leipzig, Turingia y Brunswick. Los comunistas no podían ganar elecciones ni ejercer con éxito la violencia. Los vientos del cambio soplaban en una dirección algo distinta. Hacia la segunda mitad de 1919, nuevos tipos de élites de vanguardia estaban apareciendo en Europa. También eran socialistas. La figura de Marx estaba a menudo en su panteón, pero apelaban a algo más amplio que un proletariado abstracto que misteriosamente no atinaba a responder, en todo caso, como fuerza combatiente o electoral, y su dinámica colectiva no era tanto la clase como la nación, incluso la raza. También tenían en común un agravio profundo e inmediato, la insatisfacción con el Tratado de Versalles. También tenían una insatisfacción con el Tratado de Versalles. En Austria, uno de los principales perdedores se denominaba Hey Warens. En Hungría, el país más perjudicado de los grandes perdedores, el humor nacional no había mejorado después de la experiencia de una república comunista putativa, fundada en marzo de 1919 por Béla Kun, discípulo de Lenin. En agosto se desplomó en medio de fuego y sangre, y el espíritu de su sucesor fue cada vez más el de Julius Gombos, un líder antisemita que se autodeterminaba nacionalsocialista y clamaba apasionadamente a favor de la justicia, la venganza y una purga de elementos extraños. En Turquía, que había perdido su imperio árabe y al parecer estaba perdiendo también su litoral occidental, Mustafa Kemal Pasha, que pronto sería Ataturk, también proponía el nacionalsocialismo, y ya estaba demostrado que un arreglo acordado en París no podría aplicarse en ese terreno. También Italia, pese a que se había beneficiado mucho, tenía quejas contra Versalles. No había recibido la costa dálmata. El 11 de septiembre, el poeta y héroe de guerra Gabriele de Asunción encabezó una fuerza heterogénea de desertores del ejército y entró en el puerto de Fiume. Era una bravata impúdica, pero Gran Bretaña y Francia, custodios del enclave, retrocedieron. Un presagio ominoso también de Anunció era nacionalsocialista. En Milán, Mussolini olfateó estos nuevos vientos y llegó a la conclusión de que le agradaban, del mismo modo que 5 años antes había percibido la bocanada de excitación bélica y consideró que también lo complacía. El estallido de la guerra y su propia decisión de complicar a Italia en la contienda lo había apartado del Partido Socialista oficial, lo había convertido en nacionalista, no solo en el sentido de la tradición izquierdista romántica de Mazzini, sino en la tradición predatoria de los antiguos romanos, cuyos fases transformadas en emblema extremistas durante la Revolución Francesa
parecieron a Mussolini un símbolo útil, del mismo modo que Lenin había utilizado la hoz y el martillo de los antiguos socialdemócratas. Detestó a Lenin por haber sacado a Rusia de la guerra, poniendo en peligro las conquistas prometidas a Italia. Exhortó a los japoneses a atravesar Rusia con el mandato Avanti id Mikado. Hacia 1919, el fracaso de la política económica de Lenin lo apartó de la expropiación lisa y llana de la industria. Ahora aspiraba a usar y aprovechar el capitalismo en lugar de destruirlo, pero de todos modos la suya sería una revolución radical, basada en el marxismo y el sindicalismo de la élite de vanguardia, de la preguerra, es decir, el gobierno de los obreros, un factor que sería hasta su muerte el ingrediente particular más importante de su política. Muchos otros jóvenes italianos compartieron su radicalismo, al mismo tiempo que abandonaban el internacionalismo. Este no había sido eficaz. En 1914, cuando no pudo impedir la guerra, ni en 1907, cuando no respondió al llamado de Lenin a favor de la revolución mundial, pero persistía el deseo de instalar una nueva utopía económica. El 23 de marzo de 1919, Mussolini y sus amigos sindicalistas fundaron un nuevo partido. Su programa incluía el apoderamiento parcial del capital financiero, el control del resto de la economía mediante consejos económicos corporativos, la confiscación de las tierras de la Iglesia y la reforma agraria, así como la abolición de la monarquía y el Senado. Al cumplir esta lista, Mussolini citó a menudo a Kurt Eisner como modelo. Los pelotones de combate de Eisner, a su vez imitación de los hombres de chaqueta de cuero negro de Lenin, fueron la inspiración de los fasci di combattimento de Mussolini. En efecto, este no había renunciado en absoluto a su adhesión al activismo violento, una inclinación que compartía con Lenin. Parafraseando a Marx, se comprometía a hacer historia, no a soportarla. Otra de sus citas favoritas era Vivere sens pas calculars, es aguerre. Su vocabulario era muy semejante al de Lenin y abundaba en imágenes militares, en verbos enérgicos y violentos. Como Lenin, ardía en deseos de conseguir que la historia se moviese deprisa, a una velocidad italiana, como decían los futuristas del tipo de Marinetti. En efecto, irradiaba impaciencia, consultaba furioso su reloj y la emprendía colérico contra los factores del retraso. Pero Mussolini estaba cambiando. La figura delgada, de expresión hambrienta, había desaparecido al mismo tiempo que los cabellos. Sobre la cabeza calva había aparecido un enorme quiste y en el mentón saliente y ahora carnoso tenía una ovalada verruga negra. Sus dientes exhibían el color de marfil viejo y estaban muy separados, un rasgo considerado de buena suerte en Italia. Era puesto y vigoroso, y ya había iniciado la obsesión de episodios sexuales que lo llevarían a sumar 169 amantes. Era muy vanidoso y ambicioso. Quería el poder y lo quería ahora. El éxito de Anuncio lo convenció de que el extremismo, incluso el nacionalismo extremista, no era suficiente. Si el fascismo aspiraba al éxito, tenía que invocar la poesía, el drama y el misterio. Los marxistas italianos siempre se habían quejado con relación a este aspecto del propio Marx. Este no entendió bien a los seres humanos, no hacía caso de la fuerza del mito y sobre todo del mito nacional. Ahora que Freud había demostrado
y en forma científica el poder de las fuerzas sombrías y ocultas que impulsan a los individuos, no era hora de analizar su influjo sobre el hombre masa. De Anuncio escribía acerca de las terribles energías, el sentido del poder, el instinto de lucha y dominio, la abundancia de fuerzas productivas y fructificadoras, es decir, todas las virtudes del hombre dionisíaco, el vencedor, el destructor, el creador. En Italia no escaseaban los mitos poéticos. Estaba el mito nacionalista del siglo XIX, el de Garibaldi y Mazzini. Todavía enormemente poderoso el mito de la República de Maquiavelo, otro de los autores favoritos de Mussolini, y el mito aún anterior de Roma y su imperio, que esperaba se lo arrancase de su prolongado sueño y se lo movilizara con nuevas legiones. Como culminación de todo esto, debía considerarse el nuevo mito futurista que inspiró a Mussolini la visión de una Italia socialista, no muy distinta a la Rusia electrificada de Lenin, en la que la vida llegará a ser más intensa y frenética, regida por el ritmo de la máquina. Mussolini mezcló todos estos ingredientes volátiles para obtener su denso brebaje fascista y lo condimentó con un toque vivificante de violencia. No hay vida sin derramamiento de sangre, como él mismo expresó. Pero ¿la sangre de quién? Mussolini era un hombre complejo y en muchos aspectos ambivalente. A diferencia de Lenin, rara vez hacía el mal por determinación propia. Casi siempre había que tentarlo en ese sentido, hasta que los prolongados años de poder y halagos atrofiaron casi por completo su sentido moral. No era capaz de iniciar un curso intencionado de violencia, no provocada. En 1919 ansiaba desesperadamente hallar una causa por la cual combatir. Se refería con melancolía al fascismo como el refugio de todos los herejes, la iglesia de todas las herejías. Entonces, los socialistas apelaron a la violencia y le ofrecieron lo que necesitaba. El mentor de esta corriente era un frágil joven marxista llamado Antonio Gramsci, que provenía precisamente de la misma tradición intelectual que Mussolini, el marxismo. Sobre él, el sindicalismo, el rechazo del determinismo histórico, la importancia del voluntarismo, la necesidad de impulsar hacia adelante la historia, asignando un papel de primer plano a la lucha, la violencia y el mito, más el pragmatismo maquiavélico. Pero si Gramsci era mucho más original que Mussolini, carecía del aplomo y la confianza en sí mismo que éste manifestaba. Era hijo de una familia sarda desesperadamente pobre. Su padre había sido encarcelado y Gramsci, cuyos pulmones ya estaban afectados por el mal de Pot, había comenzado una jornada de trabajo de 10 horas a la edad de 11 años. Se asombró cuando su futura esposa se enamoró de él y entonces le escribió algunas notables cartas de amor. Como no atinaba a verse en el papel de líder, extrajo de Maquiavelo no un príncipe personal como hizo Mussolini, sino uno colectivo, el príncipe moderno, el príncipe mítico. No puede ser una persona real, un individuo concreto, puede ser únicamente una organización. De este modo, Gramsci se aferró al sindicalismo cuando Mussolini se volvió hacia el romance y el drama y predicó la ocupación de las fábricas. En 1920, los socialistas comenzaron a seguir su consejo y poco después la bandera roja flameó
sobre oficinas y talleres del país entero. No hubo un intento decidido de apoderarse del Estado. En efecto, los socialistas estaban divididos con respecto al problema de la táctica, y en enero de 1921 se produjeron escisiones y el Partido Comunista, PSI, enfiló hacia la izquierda. La ocupación de fábricas aportó escasos resultados, salvo aterrorizar a la clase media, como Enrico Malatesta advirtió a los moderados: si no avanzamos hasta el final, tendremos que pagar con lágrimas de sangre el miedo que ahora estamos provocando en la burguesía. No hubo mucha violencia, pero sí la necesaria para ofrecer a Mussolini la excusa que necesitaba con el fin de emplear él mismo la violencia. Como en Alemania, los socialistas cometieron un error catastrófico al usarla, según se ufanaba Mussolini. El leopardo fascista podía dar cuenta fácilmente del ganado perezoso, de las masas socialistas. Las escuadras de acción fascistas Las escuadras de acción fascistas se formaron principalmente con exsoldados, pero reclutaban constantemente estudiantes y desertores de las aulas. Estaban mucho mejor disciplinadas, eran más sistemáticas que los socialistas y coordinaban telefónicamente sus esfuerzos. A menudo contaban con el apoyo pasivo e incluso activo de las autoridades locales y los carabineros, que allanaban una casa del popolo socialista y después enviaban la señal a las escuadras que las incendiaban. Los socialistas afirmaban que el fascismo era un partido de clase y su terror un jaqueri borreché. No es así. Había miles de fascistas de la clase trabajadora, sobre todo en zonas como Triste, donde podía invocarse un factor radical. Ahí los socialistas eran sobre todo eslovenos. Precisamente en estas regiones marginales, el fascismo obtuvo su primer apoyo de masas para difundirse de manera gradual en el interior del país, en dirección a Bolonia, el Valle del Po y la zona interior de Venecia. Mussolini, siempre sensible frente a la gente, pronto advirtió que Italia era una colección de ciudades, cada una distinta del resto, de modo que en cada caso había que tocar de oído. A medida que se internó en el país, la clase media representó un papel más importante. El fascismo comenzó a atraer intensamente a la juventud acomodada. Uno de los reclutas más importantes y peligrosos fue Italo Balboa, quien a la edad de 25 años aportó a Mussolini su ciudad natal, es decir, Ferrara, y pronto se convirtió en el jefe de la milicia fascista y fue de lejos el más cruel y eficiente de los condottieri. En 1921 atravesó Italia central como uno de los Borgia, dejando detrás las ruinas humeantes de los locales sindicales y un reguero de cadáveres. Balbo fue quien antes que nadie aterrorizó a la Italia bien pasantes, induciendo a creer que el fascismo podía ser una fuerza irresistible. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.